Buenos días, esta es la clase 3 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Con el inicio de este módulo, comenzamos a armar una idea de los pasos a seguir una vez obtenidos los datos. Siempre tenemos que tener presente que todos estos razonamientos los hemos hecho antes de obtener los datos. Pero simplificamos la cosa así. Cuando nosotros tenemos un grupo de datos, una muestra de datos, estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Por supuesto que podemos tener una muestra, unidades experimentales que tengan simultáneamente datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, tengo los alumnos de un curso determinado y le he medido la edad y el sexo. La edad sería cuantitativa, el sexo sería cualitativo. Cuando los datos son cuantitativos, ya vimos en la clase anterior que a través de pruebas, ya sea gráficas o analíticas, concluimos con un cierto error si la distribución de probabilidad de esos datos es normal o no es normal. Esto es muy importante de decidir porque si la distribución es normal, las pruebas que utilizaremos para hacer la inferencia estadística son pruebas paramétricas, mientras que si no es normal, deberemos inclinarnos por los test no paramétricos. Hoy ampliaremos la perspectiva. Los datos cualitativos o cuantitativos. Aplicamos los test de distribución de probabilidad, ¿es normal o no es normal? Hoy lo que vamos a ver está por este lado. Si la distribución es normal y tengo más de una muestra, lo que tendré que ver es si la variancia de cada una de esas muestras son homogéneas entre sí. Porque si son homogéneas, aplicaremos test paramétricos. Pero si no lo son, deberemos inclinarnos también por los test no paramétricos. También sumaremos a esta clase lo que se llaman las pruebas de aleatoriedad. Cuando tomamos datos, la toma de datos normalmente es aleatoria. Y entonces, ¿qué quiere decir que es aleatoria? O que no, puede ser que sea aleatoria, pero que a su vez los datos estén correlacionados entre sí, consigo mismo dentro de una muestra. Entonces esto muchas veces es importante tenerlo claro. Para esto vamos a aplicar dos tests que también nos podemos apoyar gráficamente. Son los test de autocorrelación, el box test y el test de rachas. Al mirar acá tenemos dos sucesión de datos. Acá tenemos 8 datos en el orden que fueron tomados. Entonces este es el primer dato, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Da la impresión de mirar los datos que cada uno de los datos no está relacionado al anterior, porque acá fue más alto, acá fue más alto, pero después fue más bajo, fue más alto, fue más bajo, fue más bajo, fue más alto. O sea, esto acá daría la impresión de que no hay una autocorrelación entre los datos. Sin embargo, cuando miramos estos datos tomados a sucesivos tiempos, vemos que hay un cambio importante en los valores, pero de una manera regular, de tal manera que un valor parece estar de alguna manera relacionado al anterior y siempre el valor siguiente es más alto que el anterior. Esto que a simple vista en este caso es bastante evidente, acá parece no haber autocorrelación y acá sí lo vamos a poder ver analíticamente con el box test. Con respecto al test de racha o el run test, requiere la biblioteca test-series que usted ya sabe instalar porque en el módulo 1 lo aprendió. Tendrá que revisar los conceptos si no lo recuerda, pero es relativamente sencillo. Esa está disponible en los portales que ya hemos utilizado. El test de rachas lo que mide es lo siguiente. Acá en este gráfico hemos trazado la mediana y acá también, la mediana de todos estos datos. Entonces, acá lo que vemos que es una racha. Por ejemplo, acá tengo un valor que está justo sobre la mediana. Este valor es mayor que la mediana, este es mayor que la mediana, pero este es igual a la mediana. O sea que acá tuve una racha de valores mayores que la mediana. Luego de este valor, tengo uno que es mayor y vuelvo a ser igual que la mediana. Quiere decir que acá hubo otra racha, en este caso formado por un solo punto, mayor que la mediana. Después acá tengo uno menor y luego igual a la mediana. Quiere decir que acá hubo una racha de valores compuesto por uno solo menor. Entonces,
El test de racha lo que mide es eso, si las rachas están alternadas o no. En este caso no están completamente alternadas, pero dentro de todo tengo una racha positiva, otra racha positiva y una racha negativa. ¿Qué pasa en estos datos? En estos datos, tomados a lo largo del tiempo, vemos que si esta es la mediana, los primeros 4 puntos son inferiores a la mediana. O sea, tengo una racha de valores inferiores, uno igual y una racha de valores posteriores. Esto me está indicando de que el test de racha que vamos a hacer me va a indicar de que acá hay realmente rachas significativamente importantes sobre los datos que están marcando una distribución no aleatoria. La otra prueba que veremos hoy es la prueba de homogeneidad de variancias. Para la prueba de homogeneidad de variancias, ¿qué nos permite hacer esta prueba? Miremos este gráfico. Si bien acá no están representadas las variancias, ya sabemos que en este gráfico de tipo box plot lo que vemos es la mediana, el primer cuartilo, el tercer cuartilo y el rango, ¿no es cierto? En algunos casos no está el rango, puede ser los outliers marcados como punto. Pero digamos, lo que podemos ver en esto acá, que si uno compara los datos del grupo A y los datos del grupo C, es evidente que la dispersión de los datos, que va a influir evidentemente sobre la variancia, es mayor en este caso que en este. En cambio, si yo comparo esto con esto, uno dice, bueno, las variancias, si bien son diferentes, ya no son tan diferentes como comparar el C con el A. Entonces, nuestra pregunta es, ¿la variancia de esta muestra es distinta a la de esta o es homogénea o son las mismas? ¿La variancia de esta con esta es distinta o no? A simple vista podríamos decir que sí y otra persona podría decir que no. Bueno, los test de Bartlett, el BART test y el Fleissner test nos permiten analíticamente concluir si las variancias son homogéneas o no con una probabilidad de error de tipo 1 determinado y una potencia determinada. Bueno, muy bien, manos a la obra. ¿Qué tendremos en este módulo? En esta clase del módulo. Como siempre, tenemos un desarrollo, un archivo PDF en el cual tenemos la clase 3 desarrollada con la prueba de aleatoriedad y la prueba de homogeneidad de variancias que describimos recién. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos una tabla que tiene 3 hojas. La tabla se llama tabla R33 porque es la clase 3 del módulo 3 y dentro de esto tenemos la tabla 331, 332 y 333 que tiene los datos para realizar los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a la consola y comenzar nuestro trabajo. Vamos a limpiar la consola, vamos a ampliar el tamaño de la consola y acá comenzaremos a trabajar. Entonces yo ya he cargado los datos, tabla R331, acá lo tengo, la tabla R332 y la tabla R333. Si no se acuerda cómo se cargan, en el archivo PDF encontrará los códigos para hacerlo y con esto comenzaremos a trabajar con las pruebas de aleatoriedad. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con la tabla R333. En esta tabla tenemos mediciones realizadas con un sensor en diferentes condiciones, una condición O y una condición B. Lo que nosotros queremos ver es si hay alguna autocorrelación entre los datos que han sido tomados con el sensor en la condición O y en la condición B. Vamos primero a graficarlos. Si yo grafico tabla R333, medición, pero solo para los datos de tabla R333, peso, condición igual a O. Acá, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar los valores de medición en el orden que están apareciendo acá, solo para la condición O. Entonces, acá tenemos la gráfica y la vemos acá. Hay valores, cada medición va subiendo, es decir, está
correlacionado al anterior. De alguna manera hay un salto relativamente constante y esto se ve a simple vista. De todas maneras, eso podemos concluir si existe esa autocorrelación o no, haciendo lo que se conoce el box test. Box test lo vamos a hacer de la tabla R333, columna medición, para la condición que nos está interesando. Tabla R333, columna condición, igual a O. Entonces otra vez estamos tomando los mismos datos que graficamos. Acá hay una serie de parámetros que no vamos a discutir, lag1 y type, que tiene varios. El que usamos habitualmente se llama LHUMBox, que es el nombre del test. Y hay un error en algún lado acá que está faltando un doble igual. Recordemos que el igual es para una operación o para asignar algo, pero cuando yo quiero comparar una condición, quiero que la columna sea igual a O, tengo que tener doble paréntesis. Muy bien, entonces acá hice el box Shum test y me dio un p-value de 0,01. Cuando hacemos los tests, estos test de inferencia estadística, siempre la hipótesis nula, es decir, la hipótesis con la que partimos es que, por ejemplo, en este caso queremos comprobar si hay o no autocorrelación. La hipótesis nula es que no habría autocorrelación. Y la hipótesis alternativa es que sí. Y la interpretación siempre lo que tengo que mirar es el p-value, o sea, la probabilidad de error de tipo 1. Si esta probabilidad de error de tipo 1 es menor a 0,01 o menor a 0,05, dependiendo qué he tomado yo como nivel de significación, digo que la hipótesis alternativa es cierta. Entonces, como acá este valor, supongamos que nos pusimos 0,05, uno dice, bueno, es menor que 0,05, y entonces decimos que sí, los datos de medición para la condición O están correlacionados entre sí. O sea, que no serían datos completamente aleatorios, sino que nos está indicando que a medida que fuimos tomando los datos, hubo una modificación de la medición con alguna tendencia en particular. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa en la condición B. Para esto va a ser más fácil porque para hacer la gráfica, lo único que tenemos que hacer acá es cambiar, en vez de graficar condición A, condición O, condición B. Y acá tenemos la gráfica. Acá vemos, estos son los datos, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Vemos que parecería no haber una gran tendencia, o al menos no tan marcada como la que habíamos visto hoy. Dejemos al box test que nos diga qué es lo que ocurre. Entonces el box test es el que ya escribimos, lo único que tengo que cambiar es que acá la condición va a ser B. Entonces el box test me da un p-value de 0,6726. Como dijimos recién, si el p-value es menor de 0,05 o 0,01, dependiendo de lo que uno tomó, decimos que sí hay autocorrelación, mientras que si el p-value es mayor de 0,01 o 0,05, no la hay. Este valor de p-value me está indicando que los datos de medición en condición B no están autocorrelacionados entre sí, es decir, que no hay una tendencia firme de esos datos hacia un lado en particular. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora el test de racha. Como dijimos, el test de racha requiere la biblioteca T-Series. T-Series. Recuerde que para trabajar la tiene que cargar. Yo ya la tengo cargada, así que no la voy a volver a poner, no vaya a ser que se me cuelgue el programa. Para esto utilizaremos la función .char que ya hemos utilizado en el módulo anterior. Yo la función .char vamos a graficar los datos de medición en condición B y los datos de medición en condición O utilizando el código de .char. No lo voy a escribir entero acá y ya lo pongo directamente y usted en el apunte lo va a encontrar. Si yo grafico, ¿qué obtengo? Acá tengo las mediciones para el caso
para el caso O y las mediciones para el caso B. El punto azul está representando la mediana de nuestros datos. Entonces, acá lo que podemos ver es lo siguiente. Esta es la primera medición, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava y novena, y esta es la mediana. Como vimos recién con los test anteriores, acá vemos que, digamos, la primera medición, la segunda parece ser más alta, la tercera parece ser más alta, pero esa tendencia se rompe, viene hacia abajo, hacia el valor de la mediana, luego vuelve a subir, baja y sube, con lo cual esto nos da la idea de que acá habría un caso de valores aleatorios alrededor de la mediana. Sin embargo, en este caso, acá tenemos la mediana, vemos que los primeros 4 valores fueron en orden creciente, de 2 a 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, este acá que coincidió con la mediana, y luego siguieron 2,5, 2,6, 2,7 y 2,8. O sea, hay una tendencia clara a que los valores no están de alguna manera relacionados entre sí. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es aplicar a esto el run test, para ver realmente si tenemos, como en este caso, 2 rachas, una racha por debajo, una racha de valores por debajo de la mediana y otra por arriba, o en este caso que no hay una tendencia clara de rachas. Entonces, ¿cómo es el código? Instalamos ya la biblioteca tseries, es run test, uso la función asFactor requerida por el test, y lo que voy a analizar es la tabla 333, medición, pero para los valores de tabla R, 333, peso, condición, igual a O. Y lo que vamos a analizar es si ese valor es mayor que la mediana. ¿La mediana de qué? La mediana de tabla R, 333, peso, medición, con la condición de que tabla R, 333, peso, condición, sea igual a O. Entonces, lo que yo comparo es esto: si hay rachas por encima de la mediana con este código. Acá tenemos una serie de paréntesis abiertos, hemos abierto 1, 2, 3 paréntesis, debemos cerrar 3 paréntesis. Y acá tenemos, hacemos el run test, esto es de O. Recordemos, acá tenemos un valor, el p-value es de 0,01, entonces podríamos decir que en la condición O existen rachas porque la p es menor de 0,001. Si yo ejecuto lo mismo ahora para la condición B, vemos que me da un p-value de 0,83. ¿Qué quiere decir? Que no existen rachas con una distribución específica. En esta condición teníamos 2 rachas, una de valores menores, otra de valores mayores. En cambio, en la otra teníamos varias rachas, algunas mayores y otras menores alternadas, lo que nos está indicando una mayor aleatoriedad de los datos en la condición B que en la condición A. Bueno, muy bien. Podemos probar lo mismo para la otra condición. Vamos a ver ahora las pruebas de homogeneidad de variancias. Para las pruebas de homogeneidad de variancia vamos a utilizar los datos de la tabla R331. Tabla R331. Esta tabla tiene valores de medición para 3 grupos, A, B y C. Grafiquémoslo. Para graficar esto hagamos un box plot, que nos va a venir bien. O sea, hacemos un plot. No hace falta que le ponga box plot, lo va a elegir automáticamente. Voy a hacer un plot de medición en función de la columna esta que se llama grupo, esta columna acá. Para un data que se llama tabla R331.
Muy bien, acá tengo los datos. Si yo me fijo, el grupo A, grupo B y grupo C tienen mediana más o menos parecida, pero lo que veo es que la dispersión de los datos son bastante diferentes y por lo tanto las variancias pueden no ser homogéneas. Si las variancias no son homogéneas, recuerde que tendremos que inclinarnos por los test no paramétricos. Entonces eso lo debemos probar. Y eso lo vamos a probar con los test que tenemos. El primer test que vamos a ver es el test de Bartlett, que nos permite comparar más de una variancia. Entonces, ¿cómo es el código? Es bastante sencillo. El test de Bartlett no necesita ninguna biblioteca especial, es Bartlett Test. Y listo, utilizo una lista de los grupos que quiero comparar. Yo quiero comparar la tabla 331 con la condición A, B y C. Entonces acá me quedaría tabla R 331, peso, medición de los datos donde tabla R 331, peso grupo es igual a A. Ese es uno de los grupos que yo quiero comparar, o sea, la medición para el grupo A. Pero lo quiero comparar, lo vamos a copiar para hacer más fácil. Esto lo copio y lo pego acá. El otro grupo es el que la condición se llama B y el otro grupo el que se llama C. Entonces ahí tengo los tres grupos planteados. Entonces, el test de Bartlett que me hace, me compara las variancias de los tres grupos y me va a decir si esas variancias son homogéneas o no. Recordemos por la gráfica que eran notablemente diferentes. Cuando yo hago el test de Bartlett, dice que acá hay un error, y el error es muy sencillo porque Bartlett lleva 2t. Acá me dijo, no puedo encontrar la función Bartlett test. Obviamente no lo voy a encontrar porque lleva 2t. Entonces acá hago el test de Bartlett de homogeneidad de variancias, como dice acá, y me da un p-value menor a 0,01. Como el p-value es menor de 0,01, yo puedo concluir que las variancias de los grupos A, B y C que tengo en esta tabla no son homogéneas. Si las variancias no son homogéneas, recuerde que cuando empecemos a hacer otros test de inferencia estadística nos inclinaremos por los test no paramétricos. Acá lo apliqué para 3 muestras, pero también lo podría haber aplicado para 2 muestras y me hubiera servido. Lo que tiene de bueno el Bartlett test es que lo puedo hacer para 2 o más. En cambio, el que vamos a ver ahora, que se llama Bar test. Bar test solo es aplicable para 2 muestras. El código es similar. Entonces, si nosotros vamos a hacer esto, vamos a buscar el gráfico que hicimos hoy, este gráfico. Si yo comparo el grupo A con el grupo B o el grupo A con el grupo C, a simple vista es claro que la variancia de los datos comparados entre A y B es menos, o sea, parecen ser más homogéneas las variancias de estos datos que si comparo A con C. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con el bar test. Vamos a comparar este con este y este con este. Entonces, vayamos al código. El código es bastante sencillo y vamos a aprovechar el Bartlett test. ¿Qué voy a comparar? La función cambia, se llama ahora bar test. Le sacamos list y ¿qué quiero comparar? Quiero comparar los datos de medición del grupo A con los datos de medición del grupo B. Y nada más. Cierro el paréntesis, elimino lo otro y comparo. Y acá me da. Acá está lo que escribí recién, me dice ftest para comparar 2 variancias y acá me da un p-value de 0,087. Como este valor es mayor de 0,01 o 0,05, dependiendo, pero es mayor que los dos, yo digo entonces que las variancias de las mediciones del grupo A y del grupo B son homogéneas, es decir, que no difieren. ¿Qué pasaría si ahora comparo en lugar de con el B con el C? Recuerde la gráfica que teníamos hoy, yo creo que la cerré, pero la podemos volver a ver. Volvámosla a ver. Yo ahora estoy comparando, vamos a poner acá. Yo comparé este con este
y si bien son distintos, el test me dijo que no tengo prueba suficiente para decir que son distintas, entonces me quedo con que son homogéneas. Ahora voy a comparar este con este, es mucho más importante la variancia, y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, ahora lo que voy a comparar es este bar test A con C. Lo comparo y me da un p-value, fíjese, de 0,013, es decir, 10 veces menor que 0,01, con lo cual con esto puedo afirmar con una probabilidad de error de 0,001 que la variancia de A es diferente de la variancia de C. Entonces esto es válido para dos muestras. Y por último vamos a ver el que se conoce como Fleitner test. Fleitner test. Este test parte de supuestos interesantes que no necesariamente tengo que tener ya haber probado la distribución normal. De todas maneras lo usamos, normalmente lo que vamos a hacer una vez que nosotros hayamos probado distribución normal, utilizaremos el Fleitner test, el bar test o el Bartlett test de acuerdo a las necesidades, pero prácticamente los tres pueden ser útiles para hacerlo sin mucha complicación. Entonces, ¿cómo es el código si queremos aplicar el Fleitner test? Es bastante sencillo, es casi lo mismo que hemos aplicado con el Bartlett test. Busquemos el Bartlett test. ¿Qué cambia? Que en lugar de Bartlett, acá dice Fleitner. Después el resto es igual, es una lista. Voy a medir medición para la condición A, el otro es medición para la condición B y el otro es medición para la condición C. O sea que prácticamente es el mismo. ¿Cuál es la diferencia con el Fleitner test? Es que esto no tiene supuesto normalidad. O sea, yo esto lo puedo aplicar aunque ya no sepa si los datos son normales o no. Entonces lo aplico y acá dice Fleitner-Killing test de homogeneidad de variancia y acá me da un p-value de 0,1017. Este p-value, ¿qué me está diciendo? Me está contradiciendo lo que dije con el Bartlett test. Hagámoslo y veámoslo junto acá. Busquémoslo. Bueno, lo podría hacer acá más fácil. Acá era Bartlett test. Acá tenemos los dos. Error. Hay un error acá. Vamos a ver qué es lo que pasó. Me falta. Me equivoqué olímpicamente. Busquémoslo bien. Acá está. Bartlett test A, B y C. Es este. Acá lo tengo. Vamos a ampliar esto para abajo y analicemos los dos y ya estamos terminando con esto. Vamos de nuevo. Acá tengo el BART. Vamos a limpiar. Test de Bartlett. ¿Qué me está diciendo el test de Bartlett? Que las variancias no son homogéneas. Ahora hagamos el test de Fleitner. Acá lo tengo. ¿Qué me dice el Fleitner test? Que las variancias, como p-value es mayor de 0,05, ¿qué digo? Que las variancias son homogéneas. O sea que el test de Bartlett me dice que no lo son, cuando el test de Fleitner sí lo son. ¿Esto a qué se debe? A que los supuestos de cada uno de los test son distintos y en algunas circunstancias, cuando aplicamos la estadística inferencial, puede ser que con un test tengamos una condición determinada y con otro otra condición. El Fleitner test evidentemente nos da un valor de p-value más grande, con lo cual yo tiendo a quedarme con la hipótesis nula. Es decir, puedo tener tendencia a cometer un error, lo que se llama un falso negativo. ¿Por qué? Porque me quedo con que no hay diferencia cuando sí lo hay. Pero los otros que tienen p-value pequeño me inducen a veces mucho a cometer falsos positivos, es decir, a decir que hay diferencia cuando realmente no lo existe. Lo bueno es que cuando concluyamos en base a un test y trabajemos y analicemos esto con cierto criterio.